Hola, bienvenidos a otro capítulo de la serie de podcast Prevolution por parte de Previtep. En esta ocasión tenemos como invitados al doctor Ruesga de este lado y al doctor Arce Menocal, José, como otros lo conocen, doctor Pepe. Entonces, sean bienvenidos. Pues este podcast está principalmente asociado al tema de salud intestinal y bueno, para también presentarme, soy médico Laura Castro. Trabajo también como parte de servicio técnico en nutrición avícola. ¿Qué tal, Laura? Gracias. Hola Laura, ¿Qué tal, Pepe? hola. Bueno, para romper un poco el hielo, vamos a presentar un poco a los ponentes. Doctor Arce, si nos puede comentar un poco de su experiencia y su formación para poder un poco romper el hielo. Gracias Laura. Bueno, yo soy egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y a través de mi vida profesional o la actividad profesional desde que salí de mi carrera ha sido la rama avícola. De ahí he hecho varios estudios y actualmente estoy jubilado de la Universidad Michoacana, pero sigo en funciones dando clase y también estoy en una granja experimental realizando asesorías a muchas empresas sobre investigación avícola, que es actualmente a lo que me estoy dedicando. Excelente. Doctor Edmundo, pues yo creo que es muy bien conocido en la zona, pero igual si nos puede dar una breve introducción acerca de su carrera. Gracias, Laura. Yo de formación soy ingeniero en sistemas pecuarios, tengo una maestría en nutrición animal y mi doctorado en biociencias, todos aquí en Cubaltos, en la Universidad de Guadalajara. Mi alma mater. Tengo bastantes años de experiencia en el sector avícola y como el doctor Pepe también tengo mi caseta experimental y me hago evaluaciones tanto en la parte pública como en la parte privada. Gracias. Yo creo que estamos en compañía de unos grandes personajes de la industria. Eh, pues yo quisiera comenzar con el doctor Pepe, preguntarle cómo ha sido su experiencia. Yo creo que fue de las primeras, bueno, de los primeros personajes que empezó a imponer tecnología en la industria avícola. Si nos puede platicar un poquito de su participación. Bueno, gracias a la granja avícola que tenemos, nos ha permitido desarrollar algunas actividades tecnológicas importantes para trabajar en la industria comercial y que las han aplicado también, ¿no? Uno de los primeros estudios o programas que nos enfocamos hace ya tiempo fueron en los famosos programas de restricción alimenticia en el pollo de engorda, o llamada modulación, modulación de alimento para el control en aquel entonces de un problema metabólico que era el síndrome ascítico, que causaba muchas pérdidas económicas a los productores. Nosotros estuvimos trabajando en los modelos más propicios para los productores, que no les afectara económicamente a la conversión alimenticia y favoreciera la disminución de la mortalidad. Hoy en día están muchos productores avícolas dedicados a la industria del pollo de engorda, no solamente de México, sino de varios países del mundo, aplicando los programas de restricción que nosotros estuvimos trabajando hace tiempo en nuestra granja experimental. Hoy en día hemos también trabajado algunos aditivos que podrían ayudar a disminuir los efectos del estrés por calor. Entonces, hemos estado viendo soluciones muy prácticas para este tipo de evento y obviamente la integración intestinal involucrada en estos factores de tecnología que estoy platicando. Todo esto hemos estudiado algunos trabajos
sobre cómo realizar la morfometría intestinal de una manera in situ, práctica, rápida y práctica, para poder entender algunos factores de acción de ciertos mecanismos o manejos que se les puede dar a las aves. Mundo, yo creo que tú también tienes vasta experiencia en el uso de aditivos para salud intestinal. ¿Qué nos puedes comentar? Gracias, Laura. Si me lo permites, te voy a decir Laura, Pepe. Bueno, Sí, no, de claro, confianza. por supuesto. Sí, mira, mi línea de investigación más la evaluación de los fitobióticos. Lo que tratamos es ver cómo funciona ese fitobiótico a nivel del microbioma intestinal. Lo que hacemos es, por ejemplo, tener un grupo control, un grupo con un fitobiótico, evaluar el ADN metagenómico, extraemos el ADN metagenómico, hacemos secuenciación masiva y vemos cómo cambia esa ecología microbiana de las poblaciones, ¿no? Partiendo de una premisa de que si esa ecología microbiana está, es por algo. Entonces, en función a eso, estos microorganismos intervienen en diferentes vías metabólicas. Entonces, podemos predecir por medio de algoritmos bajo qué vía metabólica intervienen y eso nos ayuda a comprender más el funcionamiento, por ejemplo, de los citobióticos, de los prebióticos, de los paraprobióticos, simbióticos, en el producto de desarrollo biotecnológico, ¿no? Yo creo que aquí es importante mencionar que todos estos estudios son porque principalmente usamos diferentes tipos de materias primas y como mencionaban Edmundo y Pepe, el aporte de cada una de las materias primas hace una diferencia, ¿no? Tanto en el microbioma como en el desarrollo de la morfología y por supuesto nos va a dar una mejor o peor absorción intestinal, ¿no? Que al final es el motivo de este tema principalmente. Oye, Pepe, hablando de todo esto, ¿a qué le llamamos salud intestinal? Bueno, es un término que hemos estado escuchando en los últimos años, salud intestinal, y algunos lo interpretan como salud intestinal o integración intestinal. Y yo he escuchado muchos términos, ¿no? Del significado que muchos le quieran dar. Yo tengo un término que a mí me ha gustado explicarlo y comentarlo, de cuál es el significado o cómo se define lo que es la integridad intestinal, ¿no? Yo tengo claro que es una aptitud, es una cualidad, es una propiedad deseable del aparato digestivo que permite cumplir objetivos de desarrollo de una óptima absorción y de una óptima de aprovechamiento de nutrientes. Esto apoyado específicamente por una microbioma equilibrada, deseable, y también no dejo de pensar, o apoyada más bien, en el sistema inmunológico, pegada al sistema digestivo, ¿no? Con apoyo del sistema inmunológico. Eso para mí engloba todo lo que para mí podría ser la definición de una integridad intestinal adecuada. Por eso se considera el segundo cerebro, el intestino. Bueno, Tracto gastrointestinal. sí, algunos también lo nombran como cerebro, y me voy a acordar de algunos conceptos de por qué el cerebro, el segundo cerebro, ¿no? Yo también lo he escuchado, ¿no? Pero hay varias formas de expresar esto. Por ejemplo, el sistema digestivo es el órgano más grande. Es el que posee la mayor cantidad de células linfoides. Posee también la mayor demanda de oxígeno. Alberga una gran cantidad de microorganismos. Es un sistema que tiene un alto desafío por todo lo que incluye el ingreso de productos externos. Es el que tiene la mayor cantidad o activa de células
como por ejemplo los enterocitos, se recambian de 1 a 3 días, ¿no? Tiene más de 100 millones de células nerviosas, tiene mayor cantidad de neuronas que el cerebro, y una de las cosas importantes es que representa, según algunas ilustraciones, el 60% del costo de producción de huevo y caldo. Y yo creo que es interesante considerarlo como el segundo cerebro por estas cosas. Invertirle, ¿verdad? Apostarle. Como menciona, es importante ver que el costo metabólico, ¿no? Que implica mantener la integridad intestinal. Lo comentaba como en el costo del huevo, pero en general yo lo vería en la parte de también de la gallina, ¿no? Si la gallina no, pues ahora sí que no tiene una buena salud de la parte de intestinal, pues obviamente no va a poder expresar su potencial genético. Es, creo que muy, muy llamativo de esa parte. Mundo, por ejemplo, en tu experiencia en campo, ¿qué aditivos nos puedes comentar que de verdad dan un buen desempeño para la salud intestinal? Pues yo creo que cualquier desarrollo biotecnológico tiene un potencial. Entonces, así como decir que uno en específico funciona mejor que otro, creo que sería muy atrevido decir aquello. Yo creo que tienes que conocer bien tu sistema de producción y en función a eso, ver qué alternativas biotecnológicas ofrece la industria y en función a eso tomar la mejor decisión. Yo creo que el hecho de que en el gremio existamos muchas personas, cada uno nos puede dar un aporte y formar nuestro propio criterio para tomar la mejor acción. Yo quisiera hacerle una pregunta a Mundo, ¿puedo? Y se la hago a él porque a través de lo que hemos platicado, pues veo la experiencia que tiene en ese campo, ¿no? Y hay muchas opiniones también, a veces confusiones de la gente, del significado que dan a la microbiota y a la microbioma. Y yo quisiera, por tu experiencia, que tú lo explicaras. Bueno, ahora sí que es pregunta de examen, ¿eh? Pero en términos más prácticos, el microbioma habla más bien del conjunto de genes, ¿verdad? Y el microbiota es como el conjunto de organismos, como a grandes rasgos para diferenciarlo, ¿no? Es como, por ejemplo, en términos prácticos, ¿no? La microbiota sería la gente y la microbioma sería el efecto que causa a esas gentes o el quehacer que hacen esas gentes. Por así decirlo, Sí, por así decirlo, sí. sí. Básicamente, cuando tú extraes el ADN metagenómico es del microbioma. Yes. ¿Sí? Entonces, cuando haces una PCR, hay un gen conservado de las bacterias, que es el gen 16S-rDNA, que es cuando haces la PCR, y en función a eso, ya nada más es la parte de la ecología de la microbiana, o sea, de las bacterias. Entonces, porque digamos, el intestino es todo un Disneylandia allá adentro, o sea, hay miles y miles de microorganismos, protozoarios, levaduras, todo un buen circo aquello. Que por eso yo quería preguntarte si has hecho alguna evaluación en cuanto a los costos de una disbiosis. ¿Cuánto nos cuesta una disbiosis? Cuando existe un desequilibrio. Sí, es un problema muy serio. Caer en una disbiosis intestinal es un problema bastante serio porque sí hay mucha pérdida. No lo he cuantificado económicamente, pero es un problema que primeramente pues te afecta peso corporal. Me imagino que producción de huevos, se te altera todo, cascarón, fragilidad, ruptura, los ciclos de puesta se alargan. Entonces es un problema. Te afecta también, obviamente, conversión, y eso te duele más también. Y obviamente, si la disbiosis es un poco complicada, la
alteración de bacterias benéficas contra patógenas, te puede llegar a causar muerte, ¿no? Humedad de cama, todo lo que implica la humedad de cama, y simplemente evaluar un efecto de peso y conversión y mortalidad económicamente le cuesta mucho a los productores ese tipo de efecto de disbiosis. Yo en lo personal no lo he cuantificado económicamente, pero productivamente sí, y sí te afecta bastante. Bueno, aportando un poquito, el doctor Pepe tiene mucha experiencia en pollo de engorda, entonces yo creo que usted ha visto justamente que el ciclo de vida de un pollo de engorda es mucho más corto y por eso el efecto se ve más grave, ¿no? A lo mejor que es la parte que Edmundo también nos quería hacer notar. En gallina de postura, al ser la gallina de un ciclo de vida mayor o prolongado, justamente podemos encontrar disbiosis que no identificamos del todo, de toda forma, pero sí existe, ¿no? Y ese es justamente parte del gasto metabólico que estamos llevando y pues ahora sí que podría ser como un enemigo silencioso, ¿no? Al final. En huevo lo vamos a ver en calidad externa, excretas, menor conversión, como en el pollo, pero justamente en el pollo, primeramente lo que impacta es ganancia de peso. Sí, dije menor conversión, es mayor conversión. Sí. Sí. Pero bueno, Pero captamos la idea. Perdón. Sí. Bueno, también un poco retomando, yo creo que en pollita de reemplazo es donde también podamos ver más este efecto, ¿no? De pérdida de ganancia de peso y más disbiosis. Por lo tanto, un retraso en la madurez sexual y pues ahora sí que eso sí nos impacta directamente porque a diferencia del pollo de engorda, la gallina pues ahora sí que la estamos financiando, ¿no? Y estamos esperando que esté lista para poner el huevo y si nos retrasamos es ahí donde vemos el impacto al final del huevo, ¿no? De la postura. Sí. Oye, Pepe, y en tu experiencia, los desarrollos biotecnológicos del futuro encaminados a salud intestinal, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a seguir trabajando con diseños de prebióticos más de secuenciación del microbioma de los animales para hacer un prebiótico a la medida? No sé, por poner un ejemplo. Sí, hay publicaciones que hace 20, 25 años o 30 años no creíamos que llegaríamos a tener esos desarrollos en producción de huevo y en producción de carne. Y hoy, la semana pasada estuve leyendo un artículo donde ya en el caso del pollo de engorda se llegan a conversiones hasta 1.30, ¿no? 1.3 a los 42 días de edad, con pesos muy buenos, con consumos extraordinarios. Y todo ese avance genético, tanto en huevo, por un incremento de huevo por año, ¿no? Y todos esos avances, pues le va a costar al segundo cerebro, que también estén preparados los genetistas, los médicos veterinarios, los ingenieros agrónomos, los especialistas como ustedes, a que tengamos que entender un poco más ese segundo cerebro, porque cada día va a ser mucho más difícil enfrentar los retos que hay en el campo. Estaba yo comentando que el sistema digestivo tiene un gran desafío por lo que se le está aportando y está expuesto el sistema digestivo al exterior. Y eso tenemos que estar muy bien preparados, entender muy bien la fisiología del sistema digestivo actual, los tiempos de tránsito, cómo empiezan esos ciclos evolutivos de consumo, cuáles son las materias primas, qué calidad de las materias primas vamos a proporcionar, el manejo, el cuidado que tenemos que tener en el agua. Estamos descuidando mucho el agua y el agua tiene muchísimos factores que también ponen en riesgo la integridad intestinal del ave, al igual que el alimento, al igual que las enfermedades.
al igual que lo que se le está proporcionando con temperaturas también incluso, ¿no? Sí debemos de tener más conocimiento y debemos de estar con gente más preparada, con tecnología, con trabajos como los que tú haces, Mundo, que se pueda entender un poco más los trabajos que hace eh, Laurita en el sentido de campo, de poder tener o entender un poco más qué está sucediendo con factores tan evolutivos como los vamos a tener ya. Yo creo que todos hemos estado viendo que también el futuro va direccionado, Mundo, si me permites, más para la inteligencia artificial, ¿no? Patrones de comportamiento, justamente el microbioma, ¿no? Hacer estudios y correlaciones para ver un efecto, ¿no? Si se presenta igual o parecido, y predicciones, ¿no? Porque al final conocemos las materias primas, se hacen análisis, los bromatológicos, pero aún así, cómo afecta en cada ave, en el microbioma, eso es lo nuevo, eso es lo que pues tú principalmente también parte de tu doctorado. Y ahora sí que bases de datos. Yo creo que todos sabemos que en cualquier estudio o en cualquier empresa, si no tenemos datos y no los manejamos, no podemos aprovechar la información, como bien lo comentabas. Sí. Yo creo que el análisis de metadatos la inteligencia artificial va a ser una gran herramienta para que nos ayude a analizar esa cantidad de información en menor tiempo. Entonces, pero obviamente necesitamos esa matriz de información, ponerle datos certeros, fidedignos, para que la información sea certera y fidedigna. Porque si metemos datos falsos, pues la información que nos va a arrojar es falsa, ¿no? Entonces, yo creo que partimos de esta premisa, ¿no? De que los trabajos o la información que se genere, pues sea lo más acorde a. Yo creo que cualquier base de datos e investigación siempre deben de ir muy bien acompañados de, pues ahora sí que de un buen técnico o especialista, porque como tú bien los mencionas, ¿no? El manejo de ellos, para bien o para mal, pues es definitivo, ¿no? Si la persona sabe aplicarlos bien o no. Mira, a veces parte de una premisa. A veces ni siquiera sabemos cuántas gallinas hay en una caseta. Y entonces ya vemos que la caseta baja de producción, cuando en realidad tienes menos gallinas o tienes más gallinas. Entonces desde ahí partimos de que la información que se está arrojando está mal. Entonces ese es primero el 1, luego es el 2, luego es el 3. Entonces, primero contar bien tus gallinas, a ver cuánta producción de huevo, a ver si realmente están bajas de producción o realmente están en ese porcentaje de producción, ¿no? O sea, hablando en postura. Pero en pollo igual, ¿no? ¿Cuántos kilos de pollo? Bueno, ¿cuántos pollos intuí, mi promedio? Las variables que tenemos que medir, ¿no? Así es. Yo recuerdo, Pepe, que por ahí también tenías investigaciones acerca de monitoreo de temperaturas en pollo de engorda. Y la verdad es que todos tenemos problemas de estrés calórico, ¿no? Yo creo que si nos pudieras dar un poco de la relación que hay entre el estrés calórico y también la disbiosis, Sí. para poder... Sí, claro. Mira, lo que nosotros hemos observado es que las temperaturas elevadas en aves, en pollo de engorda, te afecta la integridad intestinal, un efecto importantísimo. Lo hemos observado cuando nosotros hemos trabajado las técnicas de morfometría de nosotros. Vemos que no podemos hacer ninguna lectura porque las vellosidades intestinales están destruidas. Entonces eso te afecta mucho la temperatura alta. No solamente, la mortalidad, obviamente, el consumo de alimento, el consumo de agua, etcétera, todo lo que viene involucrado en estrés por calor. Y también te afecta la temperatura corporal. Sabemos perfectamente que el estrés de un pollo se dan por varios factores. Sabemos que un pollo está estresado cuando la temperatura corporal está arriba de lo normal o lo estándar del pollo, que estamos hablando de aproximadamente entre 40 y 41 grados centígrados. Ya arriba de eso, el pollo está estresado. Es un
signo muy importante de que el pollo está estresado. El otro es de que el pollo está estresado es en la relación de heterófilos linfocitos. Cuando esa relación baja, es inequívoco que el pollo también está sufriendo un estrés, ¿no? Y obviamente nosotros estuvimos evaluando esos factores, trabajando con temperatura corporal, con termómetros especializados para eso, que son del tamaño de un peso mexicano y ese grosor. Entonces lo que hicimos era operar a los pollos a temprana edad, de 3 días de edad. Los operábamos, les poníamos internamente esos termómetros y con todas las técnicas adecuadas que permite el manejo, y los dejábamos. Habíamos logrado que con unos aditivos en estrés por calor no tenían problemas de consumo de agua ni de alimento, no tenían problemas de mortalidad a edades más elevadas, ¿no? 35 días de edad. Cuando no teníamos ese promotor o ese aditivo en el alimento, se morían a los 35, 36. Y cuando rescatamos los termómetros, veíamos que cuando estaba ese aditivo, nosotros le llamamos un antipirético, ¿no? Que podría ser un efecto antipirético de ese aditivo. La temperatura era 1 grado menos desde el principio corporal a esos otros aves que tenían ese problema, ¿no? Entonces, la diferencia era 1 grado de temperatura corporal. Decimos, no es que no es mucho, ¿no? Pero para ellos era mucho. Lograban sobrevivir a 1 grado. Si nosotros logramos bajar temperaturas corporales 1 grado, estamos prácticamente no arreglando al 100%, pero sí sufragando todas las pérdidas que podríamos tener. Yo creo que es parte de tener o controlar, bueno, que es controlar la temperatura de confort, ¿no? Del ave para justamente evitar ese aumento de temperatura. Y pues lo vemos aquí en las casetas, ¿no? Teniendo temperaturas altas, ya vemos un comportamiento muy diferente de la gallina y por supuesto un desempeño también malo. La verdad a mí me gustaría seguir aquí platicando con estos personajes con tanta experiencia, pero pues la verdad tenemos el tiempo limitado. Agradezco demasiado la participación del doctor Pepe y de Edmundo. Y ya saben que, o sea, estos especialistas forman parte de nuestros asesores y les agradecemos también su tiempo. Pues, Muchas gracias, no sé si- Pepe, Laura, Pepe, muchas gracias. Yo también quiero agradecer al doctor, bueno, a la doctora Laurita Edmundo y a ustedes también. Muchas gracias. Muchas Les gracias. esperamos en un siguiente capítulo de Prevolution de Previtep.